Por lo general, hermanos, la mayoría de nosotros nos formamos una idea de los profetas del Antiguo Testamento muy diferente de lo que ellos eran en realidad. Generalmente nosotros los miramos siempre victoriosos, desafiantes, decididos, valientes, que no le temen a nada, que no conocen el miedo, que no conocen la incertidumbre, que no conocen la aflicción y la angustia. Pero en la Escritura las cosas se nos pintan muy diferentes. Tal es el caso de lo que estamos leyendo en esta mañana en el caso de Daniel. En este pasaje nosotros vemos a un joven muy afligido, muy angustiado, casi desesperado ante la situación que le estaba tocando vivir. Su patria estaba destruida y humillada, y él mismo ha sido llevado cautivo junto a otros jóvenes y a muchos hebreos. Era difícil tener esperanza cuando se estaba en las manos del rey más poderoso que existía en la tierra en aquellos días. Estar en las manos de Nabucodonosor era estar en las manos de un hombre invencible, de un hombre que tenía el dominio sobre toda la tierra conocida. Para colmo de males, Dios le hizo el favor de revelarle a Daniel que su estancia en aquel reino pagano no iba a ser corta, iba a ser nada más y nada menos que de 70 años. Todo esto lo sabía él y todo esto lo estaba manejando en su corazón. Daniel se dio cuenta de que aquel cautiverio iba a ser largo, que no iba a ser cosa de unos días, que no iba a ser cosa de semanas ni de meses, iba a ser 2 generaciones completas o más en aquel lugar tan terrible. Pero este pasaje sí nos demuestra que aunque en el profeta había debilidad, también se nos demuestra que en los tiempos de crisis es cuando Dios está más cerca de nosotros. Nosotros no lo podemos percibir. Seguramente Daniel le costaba percibir a su Dios en medio de tanta aflicción. A David le sería difícil pensar en Jehová, que estaba con él y con su pueblo mientras lo llevaban a todos amarrados como bestias, caminando, hermanos, aquella larga jornada a pan y agua hasta llegar a Babilonia. Le era difícil pensar que Jehová estaba allí, pero Jehová conocía cada uno de sus pasos. Esto nos indica a nosotros, hermanos, que en los días de dificultad, en los días de pruebas, en los días de aflicción, Dios está caminando con nosotros. Está más cerca de nosotros que nunca antes. Porque en los momentos de celebración y de dicha, de manera natural, es probable que hasta nos olvidemos un poco de Él. Pero en los días de la aflicción, todos estamos diciendo, ayúdame, Señor, Dios mío. Y Dios está con nosotros porque Él es fiel. Sin embargo, reconozcamos que es difícil percibirlo. Entonces este pasaje nos deja a nosotros, hermanos, un par de lecciones muy importantes respecto a qué debemos hacer en los días difíciles. ¿Qué debemos practicar? ¿Qué actitudes deberíamos tomar en un momento difícil y de prueba que le puede llegar a cualquier persona en cualquier momento? ¿Qué debemos hacer en los días de prueba? Primero, recordar que aún en los días más oscuros estamos en las manos de Dios. Lean ustedes con cuidado el verso 2. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Este libro lo escribió Daniel. Y Daniel nos está diciendo, hermanos, que él no miraba a Nabucodonosor como el dueño de su vida. Es más, Daniel está diciendo, a nosotros no nos ha capturado Nabucodonosor, Dios nos ha entregado en sus manos. Es decir, nosotros estamos en las manos de Dios y no en las manos del rey. Él cree que Él nos ha capturado. Él cree que en el poder de su fuerza nos ha sometido a esta humillación. Pero no es así. Si Dios no se lo hubiera permitido, Él no hubiera podido hacer nada. Es decir, nosotros, aún en medio de la dificultad, seguimos en manos del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios, de nuestro Señor.
En aquellos días, hermanos, existía la creencia pagana, existían muchos dioses y existía la idea de que los dioses más fuertes vencían a los más débiles. Daniel quiere que el pueblo entienda que esto no está pasando aquí. No es cierto que los dioses de Nabucodonosor han vencido a Jehová. Jehová es el vencedor por siempre y para siempre. El problema es, hermanos, que en medio de la aflicción a nosotros nos puede llegar la idea de que nuestro Dios está siendo derrotado. Daniel no va a permitir que esto pase en su corazón. Estaba afirmando, hermanos, que no hay rey más grande que Jehová, que no hay rey más fuerte ni más poderoso que Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, él se siente seguro en las manos de su Dios. Daniel está diciendo, hermanos, ya hemos visto lo que Nabucodonosor puede hacer. Nabucodonosor nos puede someter, nos puede atar, nos puede traer de nuestra tierra a esta tierra extraña. Pero falta ver lo que puede hacer Jehová de los ejércitos. Es decir, Daniel está diciendo, ya vimos lo que el hombre puede hacer en su perversión. Pero ahora vamos a ver lo que Jehová puede hacer en su justicia y en su santidad. Amén. Por lo tanto, Daniel tenía expectativas aún en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, de la confusión y de la incertidumbre. Él decía, pero estamos en manos de Jehová y ya vamos a ver lo que Él puede hacer. Amén. Por lo tanto, hermanos, él no se sentía derrotado, él no se sentía débil, él no se sentía, hermanos, abandonado. Daniel está diciendo, preparémonos, porque ahora vamos a ver lo que Jehová puede hacer. Esto es importante para nosotros porque a todos nos puede tocar en algún momento vivir tiempos de crisis. No tan difíciles como los que vivía Jerusalén en aquellos días de Daniel, pero sí días difíciles y complicados. En esos momentos no debemos pensar que estamos perdidos. No debemos pensar que estamos derrotados, aunque pudiéramos sentirlo así. Porque a nosotros lo que nos engañan son nuestros sentimientos. Nosotros nos sentimos solos, abandonados. Y quizás lleguemos a decir, hasta Dios me ha abandonado. Algunos dicen, ya ni Dios me quiere a mí. Pero esta es una sensación, es un engaño de nuestras emociones. La verdad es que Dios nos está amando más intensamente que nunca. La verdad es que Dios está a nuestro lado, acompañándonos en nuestro día de la aflicción. Lo primero que debemos reconocer, hermanos, es que para nosotros la realidad no es tan difícil. A ellos les tocó caminar 500 kilómetros a pie, a pan y agua hasta llegar a Babilonia. A nosotros nunca nos ha tocado tal cosa. Nada puede ser tan malo, hermanos, como lo que ya dejamos atrás. A ellos el exilio les estaba robando su libertad. El exilio les estaba robando su dignidad. Para nosotros, hermanos, eso ya pasó. El mundo nos robó nuestra libertad. En algún momento el mundo nos robó nuestra dignidad. Pero un día nos encontramos con Jesús de Nazaret y Él nos devolvió la libertad. Él nos devolvió la dignidad. Él nos devolvió la vida. Él nos devolvió, hermanos, nuestra dignidad como personas. Quiere decir, hermanos, que nosotros lo peor de nuestras vidas ya lo dejamos atrás. Lo mejor está por venir, porque ya hemos visto lo que el mundo puede hacer. Ahora nos toca mirar lo que Cristo puede y quiere hacer en nuestra vida. Amén. Y nosotros debemos mirar hacia ahí, hacia lo que Cristo quiere y puede hacer en nuestra vida. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que en los días más oscuros debemos rechazar el desánimo. Estoy seguro, hermanos, que en aquel momento entre el pueblo de Dios había mucho desánimo. Ya nosotros conocemos al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el capítulo 15 de Éxodo, ellos acaban de cruzar el Mar Rojo y están cantando, echó a la mar al que nos perseguía, jinete y caballo ha echado a la mar. Pero a los 3 días de no encontrar agua, dicen, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. ¿Que no había ataúdes allá para que nos sepultaran?
En 3 días apenas ya todo aquello se había disipado. Ellos son así, ellos eran así, y nosotros nos parecemos mucho a ellos. Cuando todo va bien, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero cuando llegan los días difíciles, mejor me hubiera quedado allá. Antes estaba mejor. Hasta eso llegamos a decir en esos momentos de desesperación, en esos momentos de dificultad que la vida nos puede plantear en algún momento. Por lo tanto, hermanos, es fácil asumir que en este pasaje que nosotros estamos leyendo, entre el pueblo de Israel había mucho desánimo y se escuchaban tantas cosas y tantas opiniones, a cual más pesimista. Aquí nos vamos a morir todos. Nabucodonosor no va a dejar ni uno. Nos va a volar la cabeza a todos. De aquí nadie sale vivo. Tantas cosas se habrán dicho en aquel clima de desánimo. Pero a pesar, hermanos, de que Daniel era parte de aquel todo tan afectado por el desánimo, era parte de aquella masa de personas que estaban soportando aquella conquista tan brutal y tan humillante. Él estaba decidido a luchar contra el desánimo y a mantener su mente y su corazón libres de ese sentimiento de desánimo que reinaba entre el pueblo. Y él buscó una expresión a ese sentimiento de no querer dejarse vencer por el desánimo. ¿Y cómo lo expresó? No comiendo de la mesa del rey. El rey los había llevado ahí, hermanos, como ustedes leyeron ahí, para que fueran parte de su corte, de sus consejeros. Él dijo, tráiganme a los más preparados, ustedes lo leyeron, los más conocedores, la gente más instruida, y le enseñan el idioma nuestro, el caldeo. Los convierten en babilonios y que sirvan en mi corte. Ahora, para atraerlos más, él dijo que les sirvan de mi mesa. De todo lo que yo como van a comer ellos. Del vino que yo tomo van a beber ellos. Seguramente a él le daban del bueno, a los demás le daban del otro. Pero él dijo, del que yo bebo, de ese van a beber ellos. Entonces, hermanos, Daniel dice, a mí tráiganme legumbres. Hasta me cuesta decirlo porque para nosotros eso es tristeza grande, ¿verdad? Pero él lo que él quería en realidad expresar, hermanos, lo que él quería decir no se refiere a la comida, no se refiere a que comer legumbres es mejor que comer otra cosa. Lo único que él quiere decir es, de esta manera expreso yo, que yo no me voy a comer el desánimo de todos, que yo no me voy a hundir en el fatalismo de todos, que yo no me voy a sumergir en ese pesimismo terrible que reina en todos mis hermanos. Yo me voy a mantener firme en la convicción de que si estoy en las manos de Jehová, Él me va a librar de cualquier situación. Él me va a guardar de cualquier fracaso y voy a seguir adelante con el plan que Él tiene para mi vida. Nabucodonosor incluso les cambió los nombres, como ustedes vieron ahí, les puso nombres babilonios. ¿Por qué? Porque él quería que se sacaran de la mente su cultura hebrea, sus tradiciones, sus creencias y su fe en su Dios. Todo eso lo quería sacar él del corazón de estos jóvenes. Quería acabar con todo lo que tenían por dentro y convertirlos en babilonios. Y dejarlos convertidos en hombres que adoraran a sus dioses. Daniel entonces expresó el rechazo a esto a través de la comida. Y dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Contaminarse en qué sentido? Contaminarse de aquel ambiente pagano, contaminarse de aquel ambiente que creía en tantos dioses falsos, contaminarse de aquel ambiente que negaba la existencia del único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Él lo expresó a través del alimento. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque hoy en día, cuando hay pruebas, hay desánimo. Y yo creo que en el mundo de hoy hay desánimo por todas partes.
vivimos una crisis de desánimo terrible. Hay desconfianza, ya no sabemos en quién creer. Todo se está corrompiendo a la vista de todos. Ya no queda nada confiable, ya no queda nada seguro. Ya nadie cree en el boxeo, todo está arreglado. La FIFA también arregla todos los campeonatos. El América quiso comprar otra final y no pudo. En fin, todas esas cosas que pasan. Una influencer vegana la descubrieron comiendo carne. Es decir, hermanos, ¿en qué vamos a creer en este ambiente tan grande de desánimo? De repente todos estamos comiendo el desánimo que reina en el mundo de hoy. Y esto puede provocar que nuestro ser interior se vaya arruinando cada vez más y más. ¿En quién confiar? En gobernantes que nos muestran su corrupción a los ojos de todos. Es en este momento, hermanos, cuando el creyente en medio del desánimo reinante debe negarse a comer la comida del mundo. Debe negarse a que su corazón sea llevado cautivo con ese ambiente de desconfianza y de incertidumbre que reina en el mundo de hoy. Ningún creyente debe permitir que su vida sea llevada delante de los dioses paganos como se llevaron los elementos del templo aquí en este pasaje que nosotros hemos leído. El creyente debe luchar para que nunca lo vayan a declarar adorador de ese pesimismo, de esa desconfianza que reina en el mundo de hoy. Negarnos a comer la comida del mundo significa, hermanos, negarnos a poner nuestra fe y nuestra confianza en los sistemas del mundo y permanecer en nuestra fe y en nuestra confianza en nuestro Dios. Declarar que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Declarar que nuestra fe y nuestra confianza no reside, hermanos, en la mano, en la fuerza de ningún hombre, sino en la mano y en la fuerza de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Negarnos, hermanos, a consumir el pesimismo de este mundo es importante. No permitamos que nos conquiste el desánimo que reina en el mundo de hoy. Conquistemos el desánimo renovando nuestra fe en nuestro Cristo, quien es victorioso por los siglos de los siglos. Renovémonos, hermanos, hasta que la victoria llegue plenamente a nuestra vida. Esperemos en el Señor, porque hemos visto lo que el mundo puede hacer. Hemos visto lo que el mundo puede influenciar negativamente el corazón de las personas. Pero tenemos un Dios que todavía está en control. Ningún gobernante del mundo nos va a llevar a su antojo a ninguna parte, porque a nosotros no nos lleva nadie sino la mano de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Él es quien guía nuestra vida. Él es quien conduce nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, debemos rechazar ese espíritu de desconfianza que reina en todas partes y reconocer que todavía tenemos una esperanza. Se llama Jesús de Nazaret. Y si le entregamos a Él el control de nuestras vidas, estaremos en las manos más seguras en las que podemos estar, las manos de nuestro Dios. No importa lo que esté pasando, no importa hacia dónde vayamos, si estamos en sus manos, estamos en las manos de la bendición de Dios. Amén. Vamos a orar.